Cordial saludo. En el video anterior estuvimos trabajando la notación de los ángulos, cómo se escribían, conociendo la simbología que se utiliza para la notación de los ángulos y luego estuvimos trabajando con el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, mirando su importancia y terminamos clasificando un ángulo que es menor y un ángulo que es mayor, el ángulo agudo y el ángulo obtuso. En esta ocasión vamos a adentrarnos un poco más en esa clasificación de los ángulos. Veamos. Un primer patrón para clasificarlos es según las medidas, que nosotros ya los habíamos arrancado en el video anterior. Habíamos visto entonces el ángulo recto, mire, este ya lo habíamos trabajado, lo conocemos cuál es su importancia, y veíamos que respecto al recto, al ángulo recto, entonces nosotros tenemos un ángulo agudo, si es menor, a 90 grados, o si es mayor, algo que se llama un ángulo obtuso. A esta clasificación de según las medidas nos hace falta el ángulo llano, que es un ángulo de 180 grados, o el ángulo nulo, que es un ángulo de 0 grados. El ángulo llano pues no tendría mayor problema porque lo único que tendríamos que hacer, voy a colocarlo acá en 2 tonos cada rayo, ¿sí? Aquí estoy colocando cada rayo, entonces aquí tenemos un rayo y aquí está el otro. Este es el ángulo llano, cuya abertura es de 180 grados. 180 grados es esta abertura y se conoce como ángulo llano. El ángulo nulo pues va a ser básicamente una línea, porque los dos rayos van a coincidir exactamente, entonces como si yo trazara uno sobre otro, coinciden, entonces al coincidir este es el ángulo nulo o ángulo de 0 grados. Entonces esta es la clasificación ya completa de lo que son los ángulos según las medidas. Bien, vamos a continuar trabajando con esta clasificación. Tenemos acá que podemos clasificar a los ángulos según la posición, ¿sí? Y según la posición, entonces hay 3 tipos de clasificación. Una de ellas se dice que son los ángulos consecutivos. ¿Cuál es la característica de los ángulos consecutivos? Pues básicamente que comparten el vértice, ellos comparten un vértice, mire, este vértice es común, y también comparten un rayo, esta línea que está acá, entonces es compartida por ambos ángulos. Entonces aquí vamos a llamar el ángulo 1 y este lo vamos a llamar como el ángulo 2. Estos ángulos son ángulos consecutivos, uno al lado del otro, uno seguido del otro, a eso se les llaman ángulos consecutivos. Entonces comparten un vértice y tienen un rayo en común. El siguiente es los ángulos adyacentes. Básicamente vienen a ser en definición lo mismo que lo que estábamos mirando de los consecutivos, solamente que aquí se adiciona a la parte de consecutivos que la suma de estos dos ángulos, del ángulo 1 y del ángulo 2, de este ángulo con este ángulo, ¿sí? Esa suma nos va a dar 180, o sea, son consecutivos, pero adicionalmente tengo que escribir que la magnitud del ángulo 1 más la magnitud del ángulo 2 nos da 180 grados. Entonces ahí tenemos ángulos adyacentes. Seguimos con nuestra clasificación, y la tercera clasificación que hay son opuestos por el vértice. Estos ángulos opuestos por el vértice, entonces habla de dos líneas que se cortan, y
en esas dos líneas que se cortan aparecen unos ángulos opuestos por el vértice. Ya vamos a ver. Entonces, este lo vamos a nombrar ángulo 1, este vamos a nombrarlo ángulo 3 y aquí vamos a nombrar nombremos esto como el ángulo 2 y este con el con el nombre 4. En este caso, el ángulo 1, este ángulo 1 y el ángulo 3 se conocen como opuestos por el vértice. ¿Cuál vendría a ser la definición? De que el ángulo opuesto por el vértice surge o se forma en la prolongación de los rayos. Entonces, este rayo que yo tengo acá, si lo prolongo, se va a ver acá. Igualmente, este rayo que tengo acá, ¿sí? Acá lo tengo. Si lo prolongo, entonces se va a formar acá. Entonces, el opuesto es aquel ángulo que aparece sobre las prolongaciones de los rayos del ángulo original. Para hablar de ángulos opuestos, entonces necesitamos, lo podríamos ver como dos líneas que están ahí cortadas, que se cruzan, y ahí es cuando aparece entonces los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son opuestos? Entonces repasemos. 1 y 3 son opuestos. 2 y 4 también son opuestos. Aquí, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente, que si son opuestos por el vértice, la magnitud del ángulo 1 va a ser igual a la magnitud del ángulo 3. La magnitud del ángulo 2 va a ser igual a la magnitud del ángulo 4. Si los ángulos son opuestos por el vértice, sus magnitudes son iguales. El valor de sus ángulos son exactamente iguales. Esta es una de esas propiedades que se utiliza bastante en geometría, entonces hay que prestarle mucha atención. Bien, seguimos entonces con nuestra clasificación. Ya miramos entonces según su posición, ¿cierto? Según su posición, entonces encontramos que era consecutivo, que era adyacente y que era opuesto por el vértice. Ahora aparece según la suma, ¿sí? Y según la suma nosotros podemos clasificar los ángulos de dos maneras. Una que son complemento y otra que es suplemento. Bien. Estas palabras no se pueden confundir porque el complemento matemáticamente es una palabra muy diferente a suplemento. Son palabras totalmente, tienen un sentido, un significado completamente distinto. Veamos qué es el complemento. Primero que todo, estamos hablando de dos ángulos, ¿sí? Vamos a hablar de dos ángulos y en estos dos ángulos entonces no tienen que ser obligatoriamente ángulos consecutivos. Entonces, este es el ángulo 1, vamos a llamarle como ángulo 1, aquí vamos a marcar el ángulo 2. La condición para que dos ángulos sean complementos es que la suma de sus magnitudes, la magnitud 1 más la magnitud 2, nos tiene que dar 90 grados. Entonces, cuando yo estoy diciendo en matemáticas que algo es complemento a nivel de ángulos, entonces ese complemento es lo que le hace falta al primer ángulo para llegar a ser 90 grados. Por ejemplo, si este es de 30 grados, implica que este, si es complemento, sea de 60 grados, para que la suma de los dos nos dé 90. O también podríamos pensar que si el primero es de 45 grados, el otro ángulo es lo que le hace falta para hacer 90, entonces también es 45 grados. Note la importancia del ángulo de 90 grados. También aquí en el complemento aparece ese ángulo de 90 grados. Entonces recordemos, complemento es porque la suma de sus ángulos, la suma de esos dos ángulos nos da 90 grados. Bien, sigamos. Y el otro que nosotros tenemos es el de
el suplemento. Y en el suplemento, como está colocada ahí la figura, nos está sugiriendo que son dos ángulos cuya suma sea un ángulo llano o un ángulo de 90 grados. Entonces, el ángulo 1, perdón, la suma nos da 180 grados. El ángulo 1 y el ángulo 2, si yo sumo esas dos magnitudes, la magnitud del ángulo 1 más la magnitud del ángulo 2, eso nos tiene que dar 180 grados. Entonces, note que existe matemáticamente diferencia entre complemento y suplemento. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando estamos hablando de complemento en ángulos, estamos pensando en lo que le hace falta para llegar a ser 90 grados. Y en suplemento, lo que le hace falta para llegar a ser 180 grados. Puede ser aquí el ejercicio. Entonces, 80 grados, el ángulo 1, 80 grados, quiere decir que el ángulo 2 es lo que le hace falta para hacer 180 grados. Entonces, este debe medir 100 grados. El día de hoy alguien hacía una pregunta respecto a que si era posible que un ángulo agudo más un ángulo obtuso pudiera ser pudiera ser complemento, ambos pudieran ser complemento, que si un ángulo agudo podía ser el complemento de un ángulo obtuso, ángulo agudo complemento de un ángulo obtuso. Y entonces, por definición, ya no funciona. ¿Por qué? Porque el ángulo obtuso ya es mayor de 90 grados. Entonces, y complemento es que ellos suman 90 grados, o sea que ya uno solo nos está dando superior a 90 grados, o sea que no se puede cumplir esa condición. Sí puede ser, aquí en esta condición, si en el suplemento, si se tiene que uno es agudo, mire, este es un ángulo agudo y este es un ángulo obtuso. Entonces, aquí nosotros sí podemos tener esa parte, sí podemos, en el suplemento nosotros sí podemos encontrar que el suplemento, uno va a ser obtuso y otro va a ser agudo. Bien, esto es la clasificación de los ángulos según las sumas que se presenten entre ellos. Bien, para continuar con la clasificación de ángulos, con uno que viene a ser muy importante, vamos a hablar de dos tipos de líneas, ¿sí? Un primer tipo de líneas se conocen como líneas paralelas. Las líneas paralelas son líneas que, estando en el mismo plano, ese plano viene a ser como si yo tuviese una hoja, ¿sí? Entonces imagínense que yo tengo acá una hoja. Esa hoja voy a trazar dos líneas, una línea, dos líneas. Si esas dos líneas, extendiéndolas hacia el infinito hacia ambos lados, si yo la extiendo para acá y las extiendo para acá, ¿sí? nunca se cortan, entonces son paralelas, ¿sí? Si las líneas no son paralelas, entonces en alguna parte, por más suave que sea el asunto, en alguna parte por allá lejano se van a cortar, ¿sí? De esta manera entonces nosotros tenemos definidas las líneas paralelas, ¿sí? Ahora, el otro tipo de líneas que aparece es las líneas secantes. Y en las líneas secantes entonces, básicamente la palabra secante quiere decir que se corta, ¿sí? Esto viene de una palabra griega que se llama secare. De ahí se ha transformado a secante y secare en griego significa cortar. Entonces, dos líneas son secantes básicamente si se cortan. ¿Que si se cortan qué es? Que se tocan, tienen un punto en común. A esos son los dos tipos de líneas que nosotros vamos
a trabajar y las vamos a usar en la siguiente definición de ángulos. Entonces hablamos de los ángulos que aparecen entre las líneas paralelas y la secante. Ya sabemos que es una línea paralela y ya sabemos que es una línea secante. Entonces, aquí tenemos la primera definición, los ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes son aquellos que aparecen en el mismo sentido como si fueran repetición a nivel de ángulos. Yo los he colocado aquí en colores, mire. Este color verde y este color verde está indicando que esos ángulos son correspondientes. Quiere decir que están como colocados, si lo dijéramos, debajo de la línea. Mire, este está debajo de la línea, y está a la parte derecha, cada uno está en la parte derecha. Muy diferente este rojo está también a la parte derecha, pero está sobre las líneas. Este naranja, el naranja está debajo de las líneas, pero en la parte izquierda, y el otro está en la parte izquierda, pero sobre las líneas. Entonces, aquí existen 4 pares de ángulos correspondientes. Entonces, yo los he identificado a través de los colores. ¿Cuál es la característica de estos ángulos correspondientes? Entonces, llamémoslo ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La característica de los ángulos correspondientes es que en magnitud son iguales. Quiere decir que la magnitud del ángulo 1 va a ser igual a la magnitud del ángulo 8. La magnitud del ángulo 2 va a ser igual a la magnitud del ángulo 2 es igual a la magnitud del ángulo 5. Así, cada par de ángulos que son correspondientes, entonces encontramos que dentro de ellos son iguales, sus magnitudes son iguales. Bien, el siguiente, ya sabemos cuáles son los correspondientes. Ahora, otro tipo de ángulos, ángulos alternos internos. Note que esta definición está formada por 2 palabras. Alternos quiere decir que sobre la secante, una está en un lado y el otro ángulo está sobre el otro lado, derecha, izquierda, y en este caso es izquierda y derecha, lo que acá tenemos. Por eso dice que son alternos. Ahora, la otra parte es que son internos. Cuando habla que son internos es que están dentro de las dos líneas paralelas. A eso hace referencia que son internos. Y también sucede que los ángulos que son alternos internos, entonces tienen las mismas magnitudes. Quiere decir, la magnitud del ángulo 1 va a ser igual a la magnitud del ángulo 3. Y la magnitud del ángulo 2 va a ser igual a la magnitud del ángulo 4. ¿Sí? Quiere decir, palabras más, palabras menos. Si este ángulo vale 100 grados, yo no tengo por qué ponerme a medir este ángulo. Yo sé que este ángulo, por ser alterno interno, este ángulo vale también 100 grados. ¿Sí? Ahora, más aún, yo puedo calcular ya cuánto vale el ángulo 2. ¿Por qué? Porque yo sé que el ángulo 1 y el ángulo 2, como están colocados ahí, ambos me forman un ángulo llano, o sea, ambos son un suplemento. Quiere decir que este ángulo 2 va a tener un valor de 80 grados. Y lo mismo va a suceder acá, ¿sí? Lo mismo va a suceder acá. Entonces, este también va a ser de 80 grados. Por 2 razones. Por una, por ángulos alternos internos, porque este y este son alternos internos. Y la otra, el otro argumento es que este ángulo también es un suplemento de este ángulo, o sea, lo que le hace falta a 100 para llegar a ser 180, eso es 80. ¿Listo? De esta manera entonces tenemos los ángulos alternos internos. Ahora vamos a mirar los últimos ángulos, que son los ángulos alternos externos.
como ya definimos alternos internos, entonces alternos es que hace, uno está en un lado de la secante y el otro está al otro lado. Externo quiere decir que están es por fuera, de la cavidad de las dos paralelas. Entonces aquí lo he colocado en amarillo, mire. Estos dos son alternos internos y estos dos también son alternos internos. Si yo les doy nombre 1, 2, 3 y 4, de igual manera la magnitud del ángulo 1 va a ser igual a la magnitud del ángulo 3. ¿Sí? Y la magnitud del ángulo 2 va a ser igual a la magnitud del ángulo 4. Hasta aquí entonces la parte correspondiente a las clasificaciones de los ángulos. En el próximo video vamos a hacer algunos ejercicios que tengan que ver con esta parte de clasificación de los ángulos. Muchas gracias y hasta el próximo video.